Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. Retransmitiendo el programa de radio Clase de los Miércoles desde el centro Lintay Girona, España, Spain. Un servidor, Javier Santiuste, para todas, para todos. Aquí, comenzando, como ya hemos dicho, desde el centro Lintay Girona, tenemos con nosotros hoy a Adrià, de vuelta. Un placer. Muy buenas, Adrià. Gracias. Hoy no está nuestro otro compañero Javier y con su camino se ha salido ya. Que, por cierto, tenemos que anunciar una buena noticia, y es que probablemente comenzaremos un programa de radio, un nuevo programa de radio desde el Grupo 21, con colaboración de todo el equipo, y no solo será de interés a nivel profesional, terapéutico, etcétera, sino que será un poquito más distendido y tocando desde luego siempre temas ligados a la salud y a otros temas interesantes, pero intentaremos que tenga una dinámica entretenida para que todo el mundo pueda disfrutarlo sin necesidad de saber medicina china, ni medicina en general, ni hablaremos de moléculas raras, alguna vez sí, y cosas así, pero será en este plano. Así que bueno, de aquí a poquito tenemos algunas reuniones que hay que hacer antes de lanzar el programa, pero está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, tendremos el gusto, el próximo programa, ya vamos anunciando, de tener con nosotros a Mireia Forns, la psicóloga del equipo, una de las personas en este campo dentro del equipo, hay varias, y bueno, estará con nosotros para comentar algún tema interesante, un tema relacionado con los sueños, cuando las personas sueñan y cómo implica el soñar, el acordarte de los sueños, el tipo de sueños a nuestras vidas, etcétera. Y daremos algún tipo de tratamiento y alguna cosita sencilla desde la medicina china para poder ir ayudando en este tipo de situaciones y entender por qué se utilizan qué resonadores, y hablaremos de algunos de los puntos demonio y de, bueno, algunas cositas así interesantes, o de los puntos diablo, o de, bueno, cosas chulas. Esto para el próximo programa. Y ahora con nosotros, creo que Adrià me comentaba así por fuera del programa que tenía alguna preguntilla, y bueno, pues nos la va a hacer saber a todos de primera mano, un servidor también, a ver con qué nos sorprende y a ver si estamos a la altura de poder contestarle. Adrià, tú dirás. Vale, pues tengo un par de dudas así relacionadas entre sí, que por ejemplo cuando alguien viene a la consulta con su analítica y el colesterol está muy bajo. Para subir el colesterol, a mí lo que he escuchado o se me ocurre es el huevo, como comer huevos, aumentar la ingesta de huevos. ¿Qué otra manera? Es una primera pregunta, ¿es una buena manera? Segunda, sí. ¿Hay otra? Sí, hay muchas más. Lo primero es ver por qué tenemos poco colesterol. O sea, el colesterol es necesario para el organismo y hay que recordar que hay unos niveles que son niveles fisiológicos y otros que son niveles de laboratorio. Entonces, aquí tengo una lista de unos niveles estándar. Un momentito. Para que podamos tener así como referencia. Por ejemplo, de los niveles funcionales, es decir, los fisiológicos correctos del colesterol general, oscila entre 150 y 220.
Esto, la funcionalidad fisiológica, es decir, que para estar ya fuera de rango fisiológico tendríamos que estar por debajo de 150, cosa que es rara. Podría pasar, pero... ¿vale? Y normalmente a nivel de rango convencional de analítica, de parámetro de laboratorio, son 200 o 240. En algunos laboratorios aparecerá aquí en España como 200 y en otro como 240. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, lo primero que hay que saber es que el colesterol en la raza caucasiana, que cada raza tiene sus niveles un poquito diferentes, pues el nivel tope fisiológico son 280, el general, todo el colesterol. De tal manera que cuando aparece dentro de la historia de la medicina un parámetro límite de 200 para el primer mundo, raza caucasiana en este caso, pues hay que pensar que debe haber algún tipo de interés. Y claro que lo hay, evidentemente. El colesterol se fue bajando el rango de 200, al principio estaba en 280, correcto, el tope. Luego lo bajaron en parámetro de laboratorio a 250, creo recordar, después a 230, después a 200. Algo así. ¿Por qué lo han ido bajando? Pues lo han ido bajando no por riesgo, o sea, de colesterol no se ha muerto nadie en el planeta por tener el colesterol alto, salvo que tengas factores de riesgo cardiocirculatorios, pues entonces sí hay que vigilar que no se nos generen placas, que tal, una serie de cosas. Para eso ya hay que mirar una parte concreta del colesterol, que son los de cadena más cortita, que se van acumulando y formando los ateromas, etcétera, etcétera. Alguna vez habréis visto en los ratios del colesterol el VLDL, no el LDL, que es el de low density, sino el VLDL. El VLDL, si está muy alto, ya nos está indicando que es riesgo de ateroma, ¿vale? Son las cadenas pequeñitas de colesterol. Entonces, en general, cuando nosotros nos encontramos una persona que no tiene de herencia problemas cardiocirculatorios, es decir, no hay en la familia ninguna persona, el corazón lo tiene bien, no hay... que suba el colesterol no es relevante. Y lo que sí es relevante es entender por qué puede subir el colesterol. Esto hay que mirar motivos, ¿no? Y también es un dato interesante saber que los esquimales tienen como un promedio de 2000 de colesterol. 2000. Comparado con 200, pues hay una diferencia importante. Y vale, que es otra raza, pero estamos hablando de 2000. Si fuera tan peligroso, a lo mejor acababa con ellos. Y resulta que es el pueblo del planeta con menos problemas cardiorrespiratorios de todo el planeta. Cardiocirculatorios de todo el planeta. Entonces es como, vamos a ver si tienen mantequilla en la sangre y no se les produce ningún derrame cerebral, ni ningún ictus, pues no, nada, cero. Entonces, bueno, es sospechoso. En cualquier caso, evidentemente, un componente que no ayuda al colesterol alto es el estrés. Claro, si tenemos estrés, la presión arterial es alta, tenemos alguna plaquita de colesterol, bueno, la cosa se puede complicar, vamos sumando. Entonces, claro, en algún momento hay que poner un tope para asegurarnos que la población no se nos muere de camino. Esto por un lado. Entonces se baja un poquito del 280, que todavía no es de riesgo, se baja un poquito, se pone a 250 o 260, y a partir de aquí resulta que aparecen las medicaciones de las estatinas, que hay que saber que en muchos países están prohibidas porque es un factor de riesgo de Alzheimer, y ahora veremos por qué, y bueno, pues está prohibida, de tal manera que los médicos, al principio cuando salió, pues se puso un rango, y fijaos qué coincidencia, ¿no? Que el miembro de la OMS que se encarga de asesorar con respecto al colesterol, el experto que se encarga de asesorar con respecto al colesterol, es el mismo que es el director, el jefe de la empresa que crea las estatinas. Vaya por Dios, qué casualidad. De tal manera que empezaron a bajarse los rangos hasta 200, que es ridículo. Bien. Cuando el colesterol empieza a bajar peligrosamente, por debajo de 200 y mucho más, empezamos a tener una respuesta más agresiva de la persona. Despierta agresividad. Y despierta agresividad porque hay un nivel de deficiencia en muchos factores. Es decir, el colesterol lo necesitamos
bueno, para muchas cosas, para el control de lípidos, para cómo se van a mover también, dónde van a ir los triglicéridos, bueno, muchas cositas. Y bueno, lo necesitamos para transportar cosas también. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando una persona tiene mucho estrés prolongado en el tiempo y empieza a no producir un nivel correcto de serotonina o ha generado resistencia a la serotonina a nivel endógeno significa dentro del cerebro, bueno, pues entonces necesitamos meter la serotonina desde fuera del cerebro. Y el problema es que la serotonina que producimos en el intestino delgado no puede atravesar la barrera hematoencefálica, no puede entrar en el cerebro, salvo que se una a la molécula de colesterol, a la del de baja densidad, el que dicen del malo. ¿Qué hace el organismo entonces? En situaciones de estrés, cuando el cerebro, la neurología empieza a sentir la falta de serotonina, pues sube el colesterol, el del malo, claro, lo tiene que subir para que le llegue serotonina periférica. ¿Bien? Colesterol, si por ejemplo está muy bajo y mi cerebro empieza a agobiarse porque no tiene suficiente serotonina, la primera respuesta es de agresividad para intentar defenderme, para intentar no exponerme. El cerebro intentará buscar aislamiento de la persona para que no se exponga a infecciones y a peligros vitales. Entonces hay un cambio de cognición en el que invita constantemente a la persona a buscar una rutina en el día a día, se convertirá en una persona más miedosa y consecuentemente una persona que si la dejan en paz todo va bien, pero si aparecen cosas imprevistos y demás, pues se convertirá en una persona iracunda y con respuesta agresiva solo para intentar mantener su rutina de supervivencia. ¿Vale? Estos riesgos, estás hablando de si está a menos de 150 o antes. Antes de 150 ya empieza a aparecer agresividad, ¿vale? Entonces, en general, para subir el colesterol no es complicado, se puede subir con huevos, pero vamos a corregir la idea de los huevos. Los huevos tienden a, si son huevos buenos del número 0, ecológicos, estos, si suben colesterol, es colesterol general y sobre todo el del bueno, el de alta densidad, cosa que estará muy bien. Los huevos que son del número 2 o del número 3, es decir, de las gallinas que están confinadas, fijaos la diferencia. El número 3 son huevos tóxicos. La recomendación de ingesta es 3 o 4 máximo a la semana. Máximo. Pero claro, es que son tóxicos. ¿Bien? Estamos hablando de unas gallinas hipermedicadas que no ven la luz del sol y que están encerradas en jaulas en las que no pueden ni respirar, todas ahí confinadas a presión. ¿Bien? Estos son los huevos del número 3, los que venden en el mercado habitualmente. Los huevos del número 2 son las mismas gallinas, con las mismas medicaciones, dentro de las mismas jaulas, pero las dejan ver el campo. Las abren la ventana, como el que dice, para que vean el campo. Y esto las estimula a poner los huevos un poco mejor. Qué puñeteros somos los seres humanos, ¿eh? Las gallinas del número 1 ya son gallinas que están fuera, no están en jaulas tan encerradas, están en espacios pequeñitos, pero ya están en el exterior. Y las gallinas del número 0 pues están fuera. Comen pienso también, comen tal, pero están fuera. Necesitan menos medicación, bien. Y estas gallinas, estos huevos son muy buenos. Se pueden comer hasta 24 huevos al día y estaremos sanísimos. Y no tendremos un súper colesterol alto ni nada, estará correcto. ¿Bien? Ahora, si comemos de las del número